José Antonio Abasolo. Su padre fue director del Borda. Él trabajó en el Borda. Viene estudiando a Milei hace un año. Quédense hasta el final, que habla de la entrevista a Adorni. Vamos a escucharlo. Conocimientos. Entonces, el informe arranca diciendo que el presidente Milei padece de una psicosis. Entonces, doctor Abasolo, le puedo decir José, no hay problema, ¿no? No, no hay problema. Sí. José, ¿usted dijo eso, que el presidente padece una psicosis? Y si es así, ¿qué es una persona el año psicótica? Pasado, ¿Qué es una persona psicótica? ahora le explico. El año pasado, a raíz de una entrevista que me hacen por radio, y a raíz también de una manifestación del presidente que insulta gratuitamente y con cierta liviandad al Papa, tratándolo de imbécil y de representante del maligno, cuando le contraargumenta la periodista y le dice no le parece mucho. A mí me llamó mucho la atención esa respuesta, porque carece de prudencia o de frenos inhibitorios. Nosotros los psiquiatras analizamos conductas y el lenguaje, y a partir de ahí lo empecé a estudiar en los videos, y personalmente lo escuché también casualmente en la exposición rural del año pasado. Y me llamó un periodista, me hizo una entrevista televisiva y hablé por qué yo hacía un diagnóstico presuntivo de psicosis. La psicosis es un trastorno grave de personalidad, a diferencia de las neurosis. Ese trastorno grave de personalidad se caracteriza por una pérdida del contacto vital con la realidad. Hay muchas psicosis. Hay psicosis que conservan, la más emblemática es la esquizofrenia. Y hay otras psicosis, como por ejemplo las parafrenias, que son primas hermanas. No hay contacto con la realidad, pero no se observa una pérdida de las facultades socioambientales de adaptación. En todo este tiempo que estuve estudiando al presidente, el destrato permanente, el insulto, el agravio, me recordaba más a un paciente del Borda que a una persona que es presidente de la nación. Porque cuando el lenguaje es tan agresivo y violento hacia la dignidad de una persona, está traduciendo una defectuosa estructuración de la conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? Un juicio de la razón mediante el cual la persona reconoce la cualidad ética de un acto que va a realizar o que ha realizado. Entonces, cuando habla, no mide la consecuencia de su decir. Y es un estímulo atentatorio a la dignidad de la persona, insultándola permanentemente. Lo curioso es que él se jactaba de usar un término muy latino, que era falacia ad dominis. ¿Qué es la falacia ad dominis? Es descalificar al otro por un calificativo. Bueno, tu teoría económica no sirve porque sos un borracho. En vez de contraargumentar, se descalifica a la persona. Y él siempre decía que mucha gente que lo atacaba a él, pero él incurre permanentemente en eso. Después analicé su biografía. Es un hombre que tal vez sabe de economía, pero muy poco de otras cosas. No formó una empresa, no formó una familia, en fin, todo lo que ocurre en él para mí viene más de la fama que del prestigio. Es un hombre con una historia que genera gran incertidumbre. Llega al espacio público no por un partido de larga permanencia o trayectoria, como podría ser, ya le digo, el ministro de Salud Pública, doña Tibia. Este hombre viene de la imagen, de la exaltación, de la ira, en fin, gritando y saltando, con grandes contradicciones, jura por la Biblia, ahora dice que es judío, que el Estado que él preside es ni más ni menos que un pedófilo que abusa de niños encadenados. Eso ya me pareció de un presidente, ya no una irrealidad, un trastorno más grave de personalidad, una percepción delirante. Le vuelvo a insistir, Pizarro, yo he hecho un diagnóstico provisorio y sugerí que sea evaluado por los peritos psiquiatras forenses, yo estoy jubilado,
del Poder Judicial Ujú. y que se corrobore o no ese diagnóstico. Pero hay muchos elementos Pere, más en la Pere, historia de él. Pere, José, déjeme, Por ejemplo, Pere, un elemento, ¿me escucha un perdón, minutito? sí, Sí. Déjeme irme echando alguna pregunta, porque lo que usted dice, sí, digamos, perdón, disculpe si me es un excedí. montón y para una persona que, a ver, yo soy un aficionado lector de la psicología, no de la psiquiatría, y es un montón de información. Entonces, permítame preguntarle desde un lugar más mundano. El hecho que utilice permanentemente palabras soeces o no solo agresivas, sino malas palabras, ¿es sinónimo de algo o se puede encuadrar en solo un modismo extraño de hablar? No, puede deberse a una mala educación por un lado, pero en el caso de él es como que falta el freno inhibitorio, porque la palabra debe ser prudente. Bueno, usted que siempre entrevista a un hombre que siempre le tuvo mucho afecto a la radio, Sí, él dice siempre, la palabra bien medida tiene el doble de valor. claro. Y eso es la prudencia, un estado deliberativo antes de actuar y antes de decir. Pero él tiene un interlocutor y lo insulta. La propia vicepresidente que elige él Mm, como candidata ya empezó a tratarla de traidora. ujú. No mide absolutamente nada y por eso nada dura cerca de él, porque tiene una incapacidad, una escasa capacidad de comprensión empática. Mm. ¿Qué es la empatía? Captar el sentido de una vivencia ajena y hacerla propia. Es decir, que ponerme en el lugar afectivo del otro, usted fíjese que fue inmutable en el caso del Garrahan, mis colegas que trabajan ahí, no se muestra imperturbable. En el caso del Copelo, cuando estaba disertando él, se le cae un chico al lado, ni amaga a rescatarlo. El otro, Mm. para el señor Milei, es un objeto, no es un vínculo de nostridad, no genera una fibra sensible con la realidad del otro. Y Bu- es ahí donde yo veo Bueno, la pero disociación. no lo quiero Ahí la contradecir, pero percibo con no, mucha claridad, no el lo, disociado. no lo quiero contradecir, no soy quien, pero él habla de una manera muy especial, casi humaniza a sus perros, es más, dice que habla con uno de sus perros muertos y tiene ese vínculo con la hermana a quien considera no la jefa, sino el jefe. Bueno, ahí tiene un buen ejemplo que está. Los franceses hablaban antiguamente de la folie doux. ¿Qué significa? El delirio de a dos. Eso significa de que a partir de un delirante primario, un familiar generalmente sigue por su gestionabilidad a su hermano. La hermana para mí actúa como un agente terapéutico, una compañía que lo contiene. Mm, Este hombre lo contiene. Y otra cosa peor es que al ser vulnerable por ser un enfermo como yo creo que lo es, mm, las personas inescrupulosas van a acercarse a él. A mí yo pregunté en la Corte Suprema, tuve la oportunidad de hablar con un miembro de la Corte, ya jubilado como yo, ujú, y me dice que la única salida es el juicio político. mm. Pues bien, el juicio político debería presentarlo la Cámara de Diputados y Senadores, a Sí. ver una comisión de juicio político, pero no veo todavía que los diputados observen lo que la sensatez permite observar de la opinión pública, Ujú, porque no es que lo digo yo. La doctora Peirú, que es presidente de la Fundación de Salud Mental, psiquiatra también, el año pasado, cuando yo estaba hablando de esto, también dijo, incluso hizo un diagnóstico, digamos, que le asemeja a la manía. La manía es otra psicosis. Por eso manía, manicomio, era la locura. Después hay profesor mío ya mayor, de 80, que también corroboran. Yo estoy en el espacio público ujú, porque ustedes, después de 30 años que estuve, me han llamado algunas oportunidades para hablar de casos de forense. Por ejemplo, mm, la psiquiatría forense, usted sabe, se ocupa de las enfermedades psíquicas o trastornos de personalidad que plantean casos jurídicos. mm, Bueno, eso a mí no me resulta un halago estar diciendo esto del presidente, mm. pero creo que U- es importante que se le haga un u- examen. Se le hace periódicamente, le hemos hecho a pilotos de la aviación civil y militar una vez por año, mm, a un camionero, a un hombre que porta armas, el psicotécnico. Yo me acuerdo hasta cuando entré en el Poder Judicial en el mm, 86, aparte de rendir el examen teórico,
se me hizo un examen psicotécnico. Ujú, Y acá no, acá pasa el tiempo y hay una negación. mm, Y la opinión pública niega en general esto. ujú, Ya algunos empiezan a dar cuenta. ujú. Un amigo que diga desde siempre, una entrañable amigo, una buena persona, lo conozco, no aparece ese amigo. Los amigos de primera hora desaparecieron todos. Hay un libro de un periodista que lo leí, interesante, que da mucha información, González, que se llama El Loco. Fíjese, un periodista se advierte, porque la irregularidad mental no es propia de observación de un psiquiatra. Un observador profano se da cuenta de la irregularidad. Ahora, si toleramos esta irregularidad, entonces es que nosotros estamos negando una patología. Ujú. Y creo que indefectiblemente va a haber un momento que va a haberle un examen. El psiquiatra podrá corroborar o Sí. no este diagnóstico, por eso digo presuntivo, Mm, y podrá decir, no, no, no es esto, es sí. una... Pero Déjeme, su biografía, la déjeme, vida de Milei no es una foto, es una biografía. déjeme Se le ha preguntar. hecho una pericia en Sí. Salta, de Mm, la cual yo no tuve acceso a esa pericia, pero un colega suyo de Salta me dijo que él supo de ese informe, se hizo en Metán, Salta, en el mm, año 2018, yo porque estoy estudiando el caso, y me dice un periodista Galván, que usted puede corroborar en Salta, me mm, dijo que lo que sabía, que los que vieron esa petición dicen que el informe es lapidario, esa es la palabra que usó. Yo le mm, mandé la entrevista a su productor para que escuche lo que preguntó y ya me llamó la atención cuando utilizó ujú. la palabra lapidario. Quiere decir que hay una instancia anterior a lo que yo opino, que fue en el 18, Sí, en el cual se hablaba de los desajustes mentales. Usted no sé si recuerda, fue una entrevista que una periodista salteña le preguntó sobre un tema económico y él empezó a tratar de burra, se exaltó, le sí, es gritó, cierto. Sí, hizo ahora una sí. denuncia, el Ahora, fiscal actuó, se le hizo la pericia y esa pericia está guardada, pero de hacerse una pericia psiquiátrica, al presidente obraría en lo que se llama elementos médicos legales sobrantes en auto. Se podría pedir esa pericia. sí. La Déjeme, asistente social déjeme, podría informarnos José, también de su comportamiento. sí, déjeme ir salpicando, Sí, como le cómo decía, no. con algunas preguntas. Disculpe que me exceda, estoy un No, poco afónico. no, no, está perfecto y le agradezco el esfuerzo. En otra parte de su análisis, usted dice que el presidente es megalómano. Sí. ¿Esto qué significa? Y mega es mucho. Todo lo que él dice es lo mejor, el mejor presidente. Y aparte con una gran contradicción, el mejor presidente todo es grandilocuente. El mejor presidente de la historia fue Menem. Después ya no fue Menem, fue Roca. Ahora el mejor ministro de la historia, de ministro de Economía, es el de él, Caputo. Todo lo que hace es grandilocuente, porque yo y yo y yo. Que la megalomanía y el narcisismo a veces van muy de la mano. Y tiene mucho de narciso también. Por eso yo un momento dije, narcisismo, sobrevaloración, orgullo, desconfianza, incapacidad de comprensión empática, pérdida de la gracia expresional. Mire la cantidad de elementos que me pasé. Yo cumplí 50 años de psiquiatra, no es un día viendo personas. Y usted me habrá visto en los espacios públicos, en el caso Cabeza y nunca más. Ujú. Pero esto es muy Y evidente, es José, muy evidente. cuando usted define que el presidente, según su saber y entender, tiene aspectos vinculados a un delirio crónico polimorfo, ¿eso qué significa? Y porque en los delirios crónicos, vuelvo a decir el diagnóstico provisorio, porque algunos cuestionan, dice usted cómo... No, es que es una obligación del perito forense advertir la irregularidad mental. Mm, A mí me ha tocado en la calle pública informarle a la policía que hay una persona. Desgraciadamente la nefasta ley de salud mental hizo lo que vimos hace poco en Figueroa Alcorta, como un enfermo mental que tendría que estar internado, mató a un policía y después lo matan a él. Ese individuo, el matador de Belgrano, ¿usted se acuerda? Ese sí, hombre que venía de el que se comió al padre, y perdone que lo diga crudamente, también salió sabiendo que era un enfermo mental, lo tuve que ver yo después del hecho, y había salido con un informe pericial muy bajo y lo puso en libertad. Fíjese los índices de peligrosidad
en la justicia dejaron de evaluarse. Y yo veo en el presidente un índice de peligrosidad para sí y para terceros. Usted me dirá, es muy crudo lo que digo, y bueno, alguien no lo digo yo solo, lo dicen muchos médicos. Tal vez yo, bueno, tomo estado público. Y lo que me decía usted, ¿por qué polimorfo? Tiene algo de mesiánico también. Él podría decir yo lo normal de un hombre sensato. Yo quiero establecer buenas relaciones con Israel, culturales, económicas. Pero fíjese el discurso. Yo vengo a liberar al pueblo judío desde acá. ¿Cómo vengo a liberar? Vamos a centrarnos un poco. ¿Qué es liberar? ¿Es Moisés? Bueno, yo vengo a liberar desde acá al pueblo judío. Entonces, lo autorreferencial, ya le dije, el narcisismo. Usted se acuerda de la figura mitológica de Narciso, ¿no? Un hombre bello, se enamoraron de él rechazaba todo, se terminó ahogando, porque él, la sobrevaloración, orgullo y desconfianza es permanente. Por eso casi todas las personas que están cerca de él se están yendo. Ese, como era el que hizo el libro con él, Giacomini, creo, también puso distancia. ¿Qué persona está cerca? Los mismos padres, por ser padres, los trataba también mal. Así que el trauma infantil existe cuando trata a los padres de progenitores. No digo que sea un neologismo, porque existe esa palabra, pero tratar a un padre muestra el desafecto, porque el padre es el padre y la madre es la madre, le dieron la vida. Yo le prohibí a mi hermana que hablase con mis padres. ¿Cómo le prohibió? No que mi padre me pegue. Bueno, y todos esos traumas, esa oquedad afectiva, también reluce con el tiempo. No voy a hacer un análisis histórico-biográfico de Milei, pero cualquiera se da cuenta que es un hombre que no está bien para estar diciendo eso de sus propios padres, Sí, ¿no? ahora, doctor, usted después aborda otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de pudor, la sensualidad y hasta Sí, incluso el sensual. y hasta incluso usted habla de esta cuestión que él tiene con las mujeres. Vio que desde que él se hizo una persona políticamente conocida, hubo en su vida 3 mujeres que empiezan de una manera y después terminan de otra. Fue el caso de la cantante Daniela, de la actriz Fátima Flores y de la vedette Yuyito González. Bueno, ¿qué están denotando? Usted lo dice maravillosamente, el ejemplo. La incapacidad de establecer lazos afectivos, tiernos, duraderos y responsables con los demás. Él vive una propia ficción. En su película ingresan actores como satélites afectivos, pero se van de él, no quedan, no permanecen, nada permanece cerca. Entonces, él me dice, ¿no será un actor? Bueno, un actor sube al escenario, hace su actuación y baja. Este hombre, desde que tiene lo que tiene, subió al escenario y no bajó más. Él vive su propia ficción y él no es consciente de su padecimiento. Así que es poco esperable que él diga, bueno, soy el presidente, me voy a hacer ver porque me siento mal. Él no es consciente. Por eso sospecho más de un cuadro psicótico. Y usted me dice, pero ¿cómo no perdió la razón? No, es que esa es la equivocación de los que desconocen lo que es la enfermedad mental. Mire, la mejor definición del loco, alienado, loco fuera de lugar, extravío, alienus, es la de un periodista inglés que se llamó Chesterton. Hay un libro de él que se llama Ortodoxia, yo lo leí joven, en el cual decía que el loco pierde todo menos la razón. Lo que pasa que su razón está arrancada de la raigambre vital. Es una razón que opera en vacío. En el Borda, para que usted entienda esto, teníamos una sala Miguel Nafdor. No sé si se acuerda usted, Miguel Nafdor fue como Faustino Oro de esa época, un gran ajedrecista argentino, campeón, Sí, claro, maestro Naikov. internacional. Sí. Bueno, Miguel iba a Nafdor, ya mayor, como Bolochán, iban al Borda a jugar y había pacientes que le hacían tabla, incluso que le ganaban. O sea que el que cree que se pierde la razón, en lo muy ostensible, sí, porque es el delirio, la alucinación en el momento, pero hay mucha gente que tiene un delirio y si usted no lo investiga, como el caso de las parafrenias, no se da cuenta, porque mantiene una buena adaptación socioambiental y usted pasa desapercibido. Por ejemplo, los delirios celotípicos, crónicos.
que condicionan la conducta y que se constituyen el eje de su existencia. Ujú. Por eso el delirio es eso. La palabra es interesante, viene de una palabra latina, fuera del surco. Mm. El pérdida el contacto vital con la realidad y el delirio, un pensamiento morbosamente estructurado, producto de un juicio crítico de realidad desviado. ¿Cómo se construye un delirio? ¿Por alucinaciones o por percepciones delirantes? Y esto es lo que él infiere de lo que ve. Por eso nada dura, por eso, como dijo usted, las actrices se incorporan a su vida, a su película, y se van. Nada dura. Porque esa es su incapacidad, esa es su tragedia. Y déjeme Y en hacerle última esta instancia, última. su inimputabilidad. Y déjeme hacerle este último par de preguntas. Alguna cuestión de su personalidad, no sé si es su histrionismo, terminó siendo muy atractivo porque logra ser presidente de la nación. Y tiene todavía muchos seguidores. Bueno, cada vez yo creo que menos. Me olvidé de contestarle eso del pudor. Sí, él ventila su vida íntima sin ningún pudor. El pudor actúa como un freno inhibitorio, es la vergüenza, es conciencia moral. Él no, él habló en una ocasión de los tríos sexuales. Y mucha tristeza escuchar a un colega suyo, creo que se llama Infantino, me parece, que le preguntaba y se extrovertía y por ahí de golpe salía con un hecho histórico, para mí no lo conoce, la traición que le hicieron. Roma no paga traidores, yo creo que no sabe quién fue Viriato. Hay cosas que toma él que se llaman biomarcadores lingüísticos. Está hablando de un tema, se va a otro, se fuga de ideas o interceptaciones. En el discurso él se para, hay una periodista que lo señala bien, que queda hablando con ella y queda como suspendido él, ¿no? Eso se llama interceptación, que queda como con los ojos perdidos. Camina con la base sustentación de piernas abiertas también. Un amigo de él, de apellido Gastón Alberdi, manifestó algunos datos que para un psiquiatra son importantes, sobre todo que decía que tomaba psicofármacos, eso solamente se puede corroborar con una pericia. Y los psicofármacos que nombró, que los usamos habitualmente, no son precisamente para un cuadro psiquiátrico menor. Eso lo pongo entre comillas porque lo que dice un amigo de él de la primera hora, me acuerdo el apellido porque se llama Alberdi, Gastón Alberdi, me pareció, y otros que han estado con él que se han ido. O sea, ¿qué es lo que vemos con el presidente? Que nada dura cerca de él. ¿Por qué no establece esa comprensión, empatía? ¿Por qué no? Bueno, usted mira, hay gente soltera y no se casa, pero este hombre yo no sé si no quiso, es que no puede. Al decir de Larralde, no es para Doctor, cualquiera el agua de potro. en la historia, Una familia no es para cualquiera, amigo. En la historia argentina, ¿hubo alguna persona de este perfil psiquiátrico que usted le adjudica al licenciado Milei, al presidente de la Nación? No, porque las causales psiquiátricas no se han visto causales físicas. Por ejemplo, bueno, muere Quintana, un victorino en la plaza. Había un diabético pobre que fue Ortiz, se enfermó y subió el vicepresidente. Siempre razones físicas. Hay un libro de José Ramos Mejía que se llama Neurosis de los hombres célebres, como uno en España, de Vallejo Nájera, sobre locos egregios, que da el perfil retroactivo de enfermedad de las personas egregias, o sea, que se han destacado en la historia, y las irregularidades mentales de artistas. En el caso de la Argentina, cuando uno estudia a Bonet y estudia a Osvaldo Ludé, que fueron profesores nuestros en la juventud, no encuentra una descripción psiquiátrica que diga que esa persona no estaba en condiciones de ejercer responsablemente la primera magistratura, como es lo que yo entiendo que no está capacitado para hacerlo. Y que lo sensato sería que se le haga un examen psiquiátrico profundo, no es solamente proyectiva y test psicodiagnóstico, resonancia magnética, tomografía de emisión de positrones, un informe completo, porque no es cualquiera, es el presidente de la nación. Bien. Y nosotros estamos sujetos un poco a sus decisiones. Sí. Fíjese cómo él, en los documentos de necesidad de golpe, hay algo que es muy irresponsable. Cuando él dice, mi enemigo es Irán.
Pero eso es irresponsable. La neutralidad es un criterio de sensatez. Lo tuvo la Argentina en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre dice, bueno, los enemigos son Irán. Y nosotros estamos con Israel. ¿Nosotros quiénes? ¿Usted hizo un plebiscito? ¿Le pidió al Congreso si a usted le parece que debemos estar neutrales o tomar partida? Más con los antecedentes que hemos tenido ya de 2 bombas. Esto es totalmente irresponsable lo que está haciendo. Bien. Y lo digo mire, lo digo con certeza. No me es grato a mí hablar del presidente de la nación. Sí, porque otros presidentes se los tildó con otros diagnósticos menores. Pero ¿cómo va a ser? Y ahora hubo una amenaza también. Y lo triste, que copia mucho al presidente de Estados Unidos, que también hay un informe psiquiátrico de él, frontotemporal, y de su propia sobrina, Mary Trump, psicóloga destacada de muchos libros en Estados Unidos, que está advirtiendo de Trump, que tiene mucho de narcisismo y megalomanía. Juegan con la vida de una república. ¿Y por qué eligen? Sí. Y bueno, en la Argentina, en televisión, por ahí un programa muy visto, Gran Hermano. Y bueno, así estamos. Déjeme, doctor, hacerle esta última pregunta. Primero le agradezco la valentía y la sabiduría que ha puesto para contestar las preguntas. Acá nada es porque me parece, todo usted lo ha fundamentado, después se podrá o no compartir la idea, pero en los tiempos que corren, y acá déjeme ser abogado del diablo para con usted o contra usted, alguien puede decir que todo esto que usted dijo puede éticamente ser cuestionable, violar cierta privacidad del paciente o ser destituyente, porque vio que esto se utiliza mucho ahora. Entonces, me gustaría saber si esto usted en algún momento lo pensó o está dispuesto o tiene cómo enfrentar acusaciones de este tipo. Bueno, no ha habido acusaciones hasta ahora, por supuesto, pero sí le voy a contestar con Eduardo Castex, fue el profesor mío. Eduardo Castex tiene un libro que se llama El secreto profesional y el secreto profesional absoluto y relativo en la pericia psiquiátrica. O sea, el secreto profesional existe en lo asistencial. Si Milei fuera un paciente mío, yo no podría estar. En ese caso, el depositario del secreto es el paciente. Pero en el caso del psiquiatra forense, el depositario del secreto profesional es el juez, porque es el juez el que dispone y le dice al perito que investigue. Este hombre ya entró en el plano judicial, porque ya fue investigado por un perito. Entonces existe el antecedente y esa pericia puede tener acceso público, tanto por la defensa como la fiscalía. Una vez que está en el expediente, se evapora ese secreto profesional. El secreto profesional es cuando es asistencial, cuando yo atiendo a un paciente. Pero en el caso del perito forense, el depositario del secreto es el juez. ¿Usted se acuerda del caso Cabeza? Sí, tomaba estado público a los 2 minutos lo que escribíamos los peritos. Y tomaba estado público y los periodistas divulgaban porque tenía acceso a la pericia, porque el juez había permitido que la pericia se conozca en el momento oportuno. Así que, no, esa acusación Bien, no es déjeme válida. preguntarle si pudo ver el reportaje en el que Adorni intentó explicar lo que para la gran mayoría es inexplicable, o tal vez lo pudo haber escuchado por lo que reprodujimos aquí. Me gustaría conocer su opinión técnica profesional. Repito, usted es perito psiquiatra. Y además, si no lo vio, Bueno, gran parte de ese reportaje Adorni no miraba a su interlocutor, tenía más bien la mirada hacia el piso. Si eso significa algo. evasiva se llama. Bien. Eso, mire, yo de Adorni no puedo hablar mucho porque a Milei hace un año que lo vengo escuchando y aparte anotando la cantidad de videos que tiene y algunos que me acercan. Así que de él puedo hablar con más seguridad. Adorni, en psiquiatría hay un capítulo, en psiquiatría forense hay un capítulo que se llama la mendacidad, o sea, la mentira, que es propio de la experiencia del psiquiatra detectar la mendacidad. Me pasó en el caso ¿se acuerda del que acusó a los Pepitos
que yo Sí, dije que era sí, sí, un mitómano de Dupré, porque fue un autor francés el que definió la mitomanía. sí. El exceso de explicaciones. Los pepitos le recordamos a la audiencia, en el caso, en la investigación del caso Cabezas, bueno, se hablaba de que esto había sido una conspiración que partía de Yabrán y su entorno, y después terminaron acusando a un grupo, como habitualmente se dice, de perejiles que para haber hecho lo que hicieron necesitaban de muchos más recursos que no eran los que tenían a la vista. Entonces, bueno. No, por supuesto, aparte yo los entrevisté a los 4. Mm, Mire, el que acusa y es un testigo falso, que se diga, un hombre que era un mitómano, mm. era Redruello, no sé si se acuerda usted de él, Sí, tal cual. estuvo preso. Ese hombre construyó una fantasía. Mm, Ese diagnóstico después fue corroborado por un psiquiatra que conocía de la vida de ese hombre. mm. Y yo aparte me acuerdo percibir la indignación de Pepita la Pistonera cuando a mí me decía, Sí, Pepita la Pistolera, en le cara a cuento, cara me decía, Pe- mire, yo no soy trigo limpio, pero Pepita la yo de Pistolera, esta acusación no sé sí, ni quién es cabeza y menos qué noticia. sí, a ver, Pepita la Bueno, Pistolera era en el caso Cabezas una mujer que manejaba un negocio y un burdel frente al puerto de Mar del en Mar Plata. del Plata, Entonces, claro. Y bueno, ella misma reconoce, yo no soy trigo limpio, yo no es que tenga un pasado químicamente puro, mm, pero no sé quién es cabeza, no sé qué es noticia. mm, Lo mismo cuando Meñique era el novio de ella, era un paraguayo, me acuerdo, pero con la indignación, ahí está el punto. El que es inocente, la acusación la vive y despierta su indignación. La indignación se percibe en el inocente. mm, La explicación es más propia del que quiere simular. claro, ¿Qué quiere decir con esto? Que si a usted lo acusan de algo que no fue, usted va a exaltarse, seguramente. Algo que tenga una personalidad demasiado hipofectiva. Pero la acusación de algo que no fue no merece explicaciones. mm, Grita, por eso se dice que el inocente grita y el culpable que suma murmura. bien, Esa mirada evasiva, bien, pero no lo puede evadir la propia conciencia. bien. Mudo y pertinaz testigo que no deja sin castigo ningún crimen de la vida. La ley calla, el mundo olvida. Mas quien sacude tu yugo al sumo, el hacedor le plugo, que asola con el pecado, fueras tú para el culpado, delator, juez y verdugo. Una cosa, ¿Entiendes? La conciencia ah, valorativa del ser humano es lo que lo humaniza. Y la enfermedad mental en ocasiones afecta esa capacidad valorativa. claro, Yo la enfermedad resumiéndole, mental es como que anestesia la conciencia la conciencia valorativa. Por valorativa. eso yo terminé de definir un poco a este hombre, con acento en la E, el presidente de la nación, como un sensualista sin corazón, un razonador sin espíritu, un hombre que conoce el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. Bueno, Pizarro, como ve, no parece un halago lo que digo. Yo no Mm, reprocho, porque no me corresponde como psiquiatra, simplemente hablar de un enfermo que debe ser evaluado, hasta le diría con urgencia y más. sí, a ver, No supongo, puede hablarse peyorativamente con los diagnósticos como algunos usan. sí, Es no corresponde. mm, Un enfermo psíquico debe ser respetado en su enfermedad, pero también advertir, porque si no vamos a encontrarnos también, como pasó con ese Figueroa Alcorta o tanta gente que es puesta en libertad sin evaluación de peligrosidad. mm. Ahora,